En el corazón resplandeciente del palacio de Al-Zarra, el jeque Omar al-Farid, conocido por su dominio absoluto sobre todo, estaba a punto de desafiar a la persona más inesperada, su sirvienta. Entre la opulencia que lo rodeaba, su orgullo y arrogancia se mezclaban con un aburrimiento profundo, un vacío que ni el oro, ni las sedas más finas podían llenar. Esta apuesta, creada por su deseo de controlar hasta lo incierto, cambiaría su mundo para siempre. Los muros del palacio reflejaban la luz del sol poniente como espejos de oro fundido. Aromas intensos de especias exóticas flotaban en el aire, mezclándose con el fresco aroma a jazmín que ingresaba desde los amplios jardines. El silencio del desierto parecía quebrarse, solo por el suave roce de las sedas al caminar y el sutil latido acelerado del corazón de aquellos que habitaban aquel reino de poder absoluto. Omar, con sus facciones cinceladas por años de mando y su mirada dura como diamante, observaba a Leila con una mezcla de desdén y curiosidad. Ella, humilde por fuera, pero con una dignidad incorruptible que brillaba en sus ojos oscuros, no era la sirvienta dócil que muchos imaginaban. Había en ella una inteligencia inesperada y un fuego interior que desafiaba cada orden, cada mirada imperiosa. «Te apuesto, Leila», su voz cortante como el filo de una espada, «que no podrás resistir este desafío. Una prueba de ingenio y resistencia. Mi victoria está asegurada». Leila alzó la barbilla, sin una pizca de temor, su voz firme y clara. «Acepto tu reto, jeque, porque mi valor no se mide en oro, sino en espíritu». El choque fue inmediato. Palabras cortas y punzantes, miradas que traspasaban el velo de la formalidad. En cada frase, a pesar del antagonismo, crecía una admiración oculta. Omar no esperaba que aquella simple apuesta le removiera algo en lo profundo, algo que sus riquezas no tenían el poder de despertar: respeto, inquietante incomodidad. El palacio, con todo su lujo, parecía encogerse en su opulencia frente a la fuerza silenciosa de Leila. Sus manos, suaves pero resueltas, sostenían el peso de su dignidad, mientras su mente tejía respuestas rápidas que desconcertaban y enfurecían al jeque. Cuando en uno de los últimos retos, Leila sonrió de una forma inesperada, un brillo rebelde en sus ojos, Omar se quedó sin palabras. Fue un silencio lleno de significado, un instante que lo obligó a cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la humildad y el verdadero valor de una persona. No era solo una apuesta, era el comienzo de algo mucho mayor. Y antes de que se desvele el próximo misterio de este emirato, asegúrate de ser parte de nuestra caravana de historias. ¿Ya dejaste tu like para este intrigante jeque? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad sigues esta saga y qué crees que pasará en la próxima apuesta. Tu pasión por estos dramas es nuestro motor. Gracias por acompañarnos. El sol comenzaba a esconderse tras las arenas del desierto, teñiendo de naranja y púrpura cada rincón del palacio Al-Zarra. Las últimas luces del día caían sobre los muros dorados, pero dentro, la atmósfera no estaba irradiando paz, sino una tensión casi palpable. Omar al-Farid todavía no podía borrar de su mente ese brillo rebelde que había destellado en los ojos oscuros de Leila, aquella sirvienta que había osado desafiarlo sin un solo atisbo de miedo. El silencio entre ellos crecía con fuerza, como si cada respiración se trenzara con un duelo silencioso. El jeque, acostumbrado a dominar con solo una mirada, descubría ahora una fuerza inesperada en aquella mujer que no se sometía,
que respondía desafío con desafío, y que sin embargo no perdía la dignidad ni la compostura. ¿Crees realmente que podrás ganarme? Su voz era un susurro, pero cargado con el peso de una amenaza sutil. Has vivido siempre bajo mis órdenes, leal a cada capricho, y sigues siendo solo mi sirvienta. Leila no bajó la mirada ni un solo instante. La penumbra del salón resaltaba el fuego que ardía en su interior, un fuego inquebrantable que ni el palacio de oro ni la riqueza del jeque podía apagar. Lealtad no es sinónimo de sumisión, jeque, respondió con firmeza, y mi espíritu no tiene precio que pueda comprarse con toda la riqueza del desierto. Las palabras resonaron con fuerza en la estancia. Omar frunció el ceño, pero sin poder evitarlo, una extraña mezcla de respeto y desconcierto comenzó a arrastrarse en su pecho. No estaba acostumbrado a que alguien en su poder lo mirara con tal determinación y valentía. La prueba había comenzado realmente cuando Omar propuso un desafío de ingenio. No se trataba solo de demostrar superioridad, sino de revelar qué se escondía bajo esa superficie. Inquebrantable, cada pregunta, cada reto, fue enfrentado con una mente aguerrida y un corazón que latía con pasión, sin miedo a arriesgarlo todo. Leila supo escabullirse entre las trampas planteadas por el jeque, respuesta rápida que dejaba al hombre sin palabras, y a la vez con una chispa de admiración que se intentaba ocultar tras sus ojos implacables. Pese a esa lucha constante, entre ellos había comenzado a tejerse una tela invisible, una conexión envuelta de ambigüedad, respeto reprimido y una tensión apenas contenida. Mientras la noche caía, los pasillos del palacio se llenaron de un silencio denso. Omar se retiró momentáneamente a sus aposentos, pero sus pensamientos seguían retumbando inquietos por aquel instante en que Leila había sonreído, una sonrisa que no era de sumisión, sino de desafío, una señal silenciosa de que el juego apenas comenzaba. La sirvienta, por su parte, caminaba con paso firme entre las sombras que cubrían el patio. El aroma fresco del jazmín y la fragancia del oud que impregnaba el aire parecían acariciar su piel, pero nada podía suavizar el peso que sentía en el pecho. Sabía que ese desafío iba más allá de una simple apuesta. Era una batalla silenciosa por su dignidad, por su derecho a existir bajo su propio nombre en aquel mundo inmenso de oro y poder. Entonces el murmullo de pasos apresurados interrumpió su calma. Una figura encapuchada surgió de la oscuridad. Era Nadia, la confidente silenciosa de Leila, con ojos inquietos y voz urgente. «Leila, tienes que escucharme», susurró con gravedad. «No es solo el jeque quien te observa con atención. En la corte hay movimientos que pueden cambiarlo todo. Nuestra posición está en peligro». Leila la miró fijamente, sintiendo una mezcla de temor y determinación nacer en su alma. «¿Qué sabes?», preguntó, apretando los puños. «¿Quién se atreve a desafiar mi lugar junto al jeque?». Nadia bajó la voz aún más, mientras miraba a ambos lados, como si temiera ser escuchada. «Hay quienes no quieren que una sirvienta con tanta influencia crezca en el palacio, que un jeque se sienta incómodo, se implica en juegos que no entiende. Si le das oportunidad, Leila, puedes ser un peón en un juego del que ni siquiera sabes las reglas». Omar, en sus aposentos, sintió un frío notorio en la espalda. El destino de Leila y el suyo parecían ahora más entrelazados que nunca, atrapados en una red invisible que amenazaba con aplastar cualquier posibilidad de alianza o perdón. Al día siguiente, el jeque se levantó antes del amanecer. Frente al espejo tallado con piedras preciosas, su imagen reflejaba no solo a un hombre rico y poderoso, sino también a alguien al borde de descubrir una verdad
que podría derribar su mundo. El primer encuentro tras la apuesta estaba cada vez más cerca. En el salón principal, entre destellos de candelabros de cristal y cortinas de terciopelo carmesí, Leila apareció con una serenidad solo aparente. Los presentes contuvieron el aliento al ver a la sirvienta que había puesto en jaque al jeque. Ninguno podía imaginar que bajo la superficie tranquila, su corazón golpeaba con fuerza, consciente de que cada palabra intercambiada a partir de ese momento podía cambiar sus destinos para siempre. Omar la esperó, erguido, con una sonrisa que ocultaba tanto desafío como una sombra de vulnerabilidad. Su voz, al romper el silencio, fue como un filo cortante. «Leila, parece que nuestra apuesta llegó a un punto crucial. ¿Estás lista para lo que viene?» Ella respiró profundo, el perfume de su piel mezclándose con el ambiente cargado de intriga y deseo. Sus ojos centellearon con una mezcla de coraje y una chispa de algo que ni siquiera el jeque estaba preparado para enfrentar. «Estoy lista, jeque, más que tú». El eco de sus palabras resonó en el palacio, mientras ambos sabían que este juego era solo la antesala de una revelación mucho más peligrosa. En la penumbra, una figura observaba desde un balcón lejano, con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Y en ese instante, en medio del lujo y el desierto, el verdadero secreto comenzó a deslizarse entre las sombras. Un secreto que podría destruir no solo la apuesta, sino todo lo que Omar y Leila creían conocer. La mañana siguiente despertó con un aroma a incienso mezclado con la frescura del desierto. Pero dentro de los muros del palacio Ansarrá, la atmósfera era aún más tensa que la noche anterior. El sol recién asomaba y ya los rayos dorados invadían cada rincón del gran salón, donde Omar al-Farid se preparaba para enfrentar nuevamente a Leila. El jeque se miraba al espejo, su expresión rígida, pero con una sombra oculta, una mezcla incómoda entre deseo y desafío. Su reflejo le devolvía la imagen del hombre poderoso, dueño de riquezas inimaginables, y sin embargo había algo en el interior que luchaba contra aquella fachada invencible. La apuesta que él mismo había iniciado se había tornado en una prueba mucho más compleja de lo que había imaginado. Atravesando el corredor adornado con tapices bordados en oro, Leila sentía el peso de todas las miradas clavadas en su figura. No era cualquier sirvienta aquella que osaba desafiar al jeque de Al-Zarra. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la mezcla inquietante de respeto y desafío que había comenzado a crecer entre ellos. Al entrar en la sala principal, el ambiente se volvió denso. Las cortinas carmesíes ondeaban levemente, y el perfume de rosas y oud impregnaba el aire, haciendo casi palpable la electricidad que se tejía entre ambos. Omar aguardaba, sus ojos negros fijos en ella, con esa sonrisa que solo el hombre que controla un imperio puede lucir, segura y enigmática. Leila. Su voz surgió profunda, casi un reto. Parece que la apuesta no es solo un juego de ingenio. Es un reflejo de lo que ninguno de los dos está dispuesto a admitir. Ella alzó la mirada, su mandíbula firme, y respondió con una mezcla de coraje y suavidad. Puede que tengamos más en común de lo que crees, jeque, pero eso no significa que voy a rendirme. Un silencio pesado cayó mientras sus miradas se cruzaban. En ese instante, ningún otro sonido se escuchaba más que el leve roce de la seda contra el mármol y el latido acelerado de dos corazones que, sin quererlo, comenzaban a reconocerse. Mientras se acercaban a la gran mesa de madera centenaria, Omar deslizó por encima un pergamino con una serie de enigmas y pruebas de lógica,
diseñadas para medir la astucia y resistencia de Leila. Pero ella, firme y decidida, aceptó cada uno con una sonrisa que apuntaba directamente a su ego desafiado. A cada respuesta rápida de Leila, sucedía un pequeño temblor en la máscara de orgullo del jeque. No podía ocultar que aquella mujer despertaba algo nuevo y desconocido dentro de él. La admiración mezclada con una inquietud peligrosa. No solo él dominaba, ella también lo hacía, con inteligencia y espíritu indomable. Fue cuando Leila mencionó un detalle de su pasado, una historia oculta que ella mantenía celosamente guardada, que la expresión de Omar cambió. Sus ojos, antes acerados, mostraron por un fugaz momento una vulnerabilidad que ni siquiera él había anticipado. El peso de ese secreto pareció resonar en el palacio como un eco profundo. La prueba terminó con un desafío final, ideado no solo para comprobar la sagacidad, sino para quebrar las máscaras de ambos. Omar propuso un trato. Si Leila lograba superar esta última prueba, ella ganaría no solo la apuesta, sino un lugar legítimo junto a él, no como sirvienta, sino como igual. Pero si fallaba, se convertiría en esclava de sus designios para siempre. Un aura de tensión envolvió el salón. Leila inhaló profundamente, sintiendo el perfume a jazmín mezclarse con la sensación ardiente que le recorría el cuerpo. Sabía que aquella apuesta era mucho más que una simple competencia. Era el campo de batalla donde se enfrentaban sus sueños, sus miedos y una posibilidad inesperada de amor. Con voz firme y mirada decidida, aceptó el reto por última vez. Pero justo cuando estaba a punto de comenzar, un golpe sordo resonó en la entrada del palacio. Todos los presentes se volvieron hacia la puerta, sorprendidos y alertas. Un mensajero apareció, su rostro marcado por la urgencia. Sin apartar la mirada de Leila y Omar, extendió un pergamino sellado hacia el jeque. Él tomó el mensaje y leyó en silencio, sus ojos ampliándose con cada palabra. Un susurro helado recorrió la sala, una amenaza silenciosa desde las sombras de la corte. Alguien con poder suficiente para desatar un caos que ningún oro podría reparar. El secreto que ambos temían estar a punto de descubrir. Estaba, finalmente, a punto de salir a la luz. El jeque levantó la mirada, lentamente, sus orbes negros fijos en Leila, con una mezcla de resolución y ansiedad. La apuesta cambia de sentido, Leila. Ahora no solo jugamos por nuestro honor, sino por la supervivencia de todo lo que hemos construido. Ella sintió el peso de sus palabras, el pulso de un futuro incierto y peligroso que se abría ante ellos. Pero por primera vez, no estaba dispuesta a retroceder. El silencio se rompió solamente por el viento que entraba por las ventanas, contando historias antiguas y presagiando que en los días venideros nada sería igual. En ese instante, desde una sala oculta, una figura observaba y sonreía siniestramente. Nadie en el palacio sospechaba, aún, que esa sonrisa guardaba el secreto más oscuro, aquel que podía destruir no solo la apuesta, sino todo el imperio del jeque Omar al-Farid y la vida que Leila creía conocer. La puerta del salón se cerró con un eco que pareció sellar no solo el espacio, sino también el destino de quienes quedaban dentro. El aire vibraba con una electricidad silenciosa, cargada de palabras no dichas y promesas ocultas. Omar al-Farid fijó su mirada en Leila, sus ojos negros como la noche del desierto, profundos y llenos de una mezcla de orgullo y desconcierto. Ella permanecía erguida, cada músculo tenso pero lleno de una calma feroz.
aquella que solo nace de la convicción en un corazón que está dispuesto a luchar contra todo y contra todos. Sus ojos oscuros no eran solo reflejo de la sombra del pasado. Ahora brillaban con un fuego que ni la más opulenta riqueza podía apagar. Este juego que iniciamos, Leila, ya no se trata simplemente de ganar o perder, dijo Omar con voz baja, casi ronca. Se ha convertido en una prueba para ambos. ¿Sabes lo que eso significa? Leila no respondió de inmediato. Su mirada se desplazó por el salón adornado con sedas carmesí y el brillo tenue de las velas, pergaminos esparcidos, símbolos del poder y la sabiduría antigua. Entonces, con voz firme, alterada solo por la emoción contenida, dijo que ninguno de nosotros puede darse el lujo de ceder sin perder algo mucho más valioso que el orgullo. Un silencio denso cayó mientras la sombra de aquella verdad invisible se extendía entre ellos. Omar sintió cómo, por primera vez, después de años de mando absoluto, su autoridad era cuestionada no con fuerza bruta, sino con un espíritu indomable que lo desarmaba. Afuera, el viento del desierto susurraba entre las dunas, como si también él escuchara lo que estaba a punto de acontecer. En ese instante, un suspiro escapó de los labios de Omar, apenas audible, pero cargado de un peso inesperado. Mañana, continuó, dejando caer el pergamino sobre la mesa de madera noble, comenzará la prueba final. He reunido a los sabios más astutos del Emirato para formular enigmas que desafiarán nuestro ingenio y resistencia. Si logras superarlos, te concederé algo que jamás imaginaste: mi respeto y un sitio a mi lado, no como sirvienta, sino como igual. Leila sintió que el mundo se detenía por un breve instante. Las palabras del jeque eran una promesa y una condena a la vez. Sabía que este momento marcaría el antes y el después de su vida en Al-Sarra. «Acepto», respondió con la dignidad que la había traído hasta aquí. «Pero que quede claro, jeque, que no busco solo un lugar. Busco reconocimiento de lo que soy, no de lo que aparento ser». La intensidad en sus ojos le atravesó el alma, y por un momento, el poder del oro y el linaje parecieron insignificantes frente a aquella mujer que hablaba con la fuerza de los vientos ancestrales del desierto. En ese preciso instante, un murmullo apagado se coló entre las paredes cubiertas de tapices y espejos dorados. Nadie lo notó al principio, pero Leila lo escuchó. Algo, o alguien, observaba con atención desde las sombras. De repente, una figura apareció entre los corredores iluminados solo por la tenue luz de antorchas. Era Nadia, cuya presencia se había vuelto un ancla imprescindible para Leila. Sus ojos tenían un brillo urgente y su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. «Leila, esto va más allá de la apuesta», susurró, casi temiendo ser escuchada. «El Emirato está al borde de un cambio que nadie puede detener. Y hay fuerzas que harán todo lo posible por detenerte, y por detener al mismo jeque». Leila apretó los puños, sintiendo el latido acelerado de su corazón, que ya no solo latía por ella, sino por lo que estaba en juego. Su mirada se cruzó con la de Omar, que parecía haber escuchado el susurro de aquella advertencia invisible. El silencio siguió siendo absoluto, como si el palacio entero contuviera la respiración. Al caer la noche, mientras la luna bañaba con su luz plateada los jardines de Al-Sarra, Omar y Leila se encontraron nuevamente en el centro del vasto salón. Frente a ellos, el pergamino firmemente desplegado aguardaba ser descifrado, símbolo del desafío final.
Los enigmas escritos parecían antiguos y oscuros, como los secretos de la corte. Pero el verdadero reto no era solo la lógica, sino confiar en aquel que hasta hace poco solo veía como una simple sirvienta. Con cada respuesta de Leila, con cada mirada que intercambiaban, se tejía una red inquebrantable pero peligrosa, una alianza forjada entre orgullo, temor y una atracción inesperada, que ninguno de los dos fue capaz de nombrar. El eco lejano de Pazu se acercó sin aviso, rompiendo la concentración. Una sombra oscura cruzó la entrada principal. Era el guardián de la corte, portador de noticias que nadie quería escuchar, pero que inevitablemente habían llegado. Con voz grave y pausada, anunció: «Una traición ha sido descubierta. Alguien dentro del palacio conspira para romper el equilibrio del poder. El enemigo está más cerca de lo que imaginamos». Omar y Leila se miraron, conscientes de que la apuesta, con todo su fuego y orgullo, era apenas el preludio de un peligro mucho mayor, un secreto que amenazaba con arrebatarles no solo su honor, sino la vida misma. Mientras las sombras parecían alargarse y el sudor perlaba sus frentes bajo la luz tenue, supieron que el desierto no solo guardaba oro y secretos, sino también la posibilidad de perderlo todo. Y en el silencio que siguió, nadie advirtió cómo una figura silenciosa, oculta en lo alto de una torre, apretaba los dedos alrededor de un objeto que podía cambiarlo todo. Un secreto destinado a destruir no solo la apuesta, sino la mismísima esencia del jeque Omar al-Farid y la mujer que se atrevió a desafiarlo. El crepúsculo se desvanecía por completo, mientras el firmamento oscurecía en un manto profundo, salpicado de estrellas titilantes. Dentro del palacio Al-Zarra, las sombras crecían junto con la tensión que envolvía cada rincón. Omar al-Farid se recostó levemente en el respaldo de la silla, sus dedos entrelazados sobre la mesa de caoba, donde el pergamino con los enigmas aún permanecía desplegado como una promesa, aguardando a ser cumplida. Leila, con el rostro iluminado por la tenue luz de las velas, sostenía la vista fija en esos símbolos oscuros que contenían las pruebas que pondrían a prueba no solo su ingenio, sino también el delicado hilo que comenzaba a unir sus destinos. Su pecho latía con fuerza, no por miedo, sino por la mezcla vertiginosa de desafío, deseo y la certeza de que aquel juego era más que un juego. Era una encrucijada. Cada palabra que habían intercambiado en los últimos días quedaba suspendida en el aire denso del salón. La voz severa de Omar, que antes imponía dictámenes sin margen a la réplica, ahora oscilaba entre la autoridad y un extraño temblor contenido. «¿Sabes?», inició con la mirada fija en Leila. «Esta apuesta comenzó siendo un juego de poder, una forma de olvidar el vacío que reina en este palacio. Pero ahora siento que podría perder mucho más que mi orgullo si te dejo escapar». Leila no apartó la mirada. Sus ojos oscuros destellaban con la misma intensidad del desierto bajo la luna llena, un brillo que no admitía retrocesos. «No soy una sombra del palacio que puedas poseer, jeque», respondió con una voz que mezclaba el acero y la ternura. «Soy más que una sirvienta, más que una apuesta. Soy alguien que quiere ser vista, reconocida y querida por lo que soy». El silencio se adueñó de la estancia, roto únicamente por el lejano canto de un ruiseñor nocturno, que parecía arriesgar su vida entonando melodías en medio de la adversidad. Omar sintió cómo aquel mensaje calaba hondo, agitaba las aguas tranquilas de su alma y le revelaba la profundidad del abismo que nunca había querido enfrentar. Paso a paso, el muro de distancia entre ambos empezó a deshacerse, aunque cada avance era disputado
con la fiereza de dos almas acostumbradas a ser guardianas de sus propias fortalezas. Aquella virtud indómita de Leila, esa resistencia que se negaba a doblegarse, le quitaba el aliento y le otorgaba una batalla que ningún oro podía igualar. Con un movimiento lento y medido, Omar alzó la mano y por primera vez en mucho tiempo rozó con la punta de los dedos el dorso de la mano de Leila. El contacto fue breve pero electrizante, como un relámpago que cruzaba la noche desierta. Ella no retrocedió. En cambio, cerró los ojos por un instante, sumergida en la mezcla abrumadora de sensaciones que la embargaba: miedo, esperanza y un anhelo impreciso. Pero el juego aún no había terminado. En ese instante se escuchó un sonido sutil, casi ahogado: el crujir de pasos en un corredor oscuro adyacente. Los dos se tensaron, sus cuerpos incitados por el peligro que acechaba más allá de esas paredes doradas. Nadie más debía entrar en ese momento, y sin embargo, una figura se deslizó silenciosa bajo la sombra protectora, deteniéndose justo en la puerta entreabierta. Era Nadia. Sus ojos, normalmente llenos de calma, ahora reflejaban un miedo urgente. Con un susurro que apenas logró traspasar el umbral, dijo: «Leila, Omar, las amenazas no vienen solo de fuera. Hay traidores en el palacio, conspiraciones que nacen en las mismas alcobas que creíamos seguras. Un secreto se ha escapado, y no habrá vuelta atrás cuando se revele». El corazón de Leila se encogió, mientras una prisa silenciosa invadía sus venas. Omar alzó la cabeza, sus músculos tensos como arcos, consciente de que aquello implicaba mucho más que una apuesta entre dos desafortunados adversarios. Podía ser una sentenciada lucha por el poder, la confianza y la supervivencia de todo lo que amaban o ansiaban proteger. ¿Qué secreto? La voz del jeque emergió, firme pero marcada por un temor contenido que solo aquellos acostumbrados al dominio conocían. No hay en esta corte espacio para dudas o debilidades. Si este secreto es la grieta que va a destruirnos, tendremos que cerrarla antes de que se convierta en un abismo. Nadia bajó la voz aún más, su aliento húmedo formando pequeñas nubes en el aire frío. Un nombre. Alguien cuya lealtad nunca estuvo realmente con usted, jeque. Alguien que hará cualquier cosa para ver caer su imperio. Y está más cerca de lo que todos imaginamos. En el rostro de Leila, una sombra se posó. Las palabras llevaban el peso de generaciones, conspiraciones y traiciones que amenazaban con arrastrarlos a todos. Pero también despertaban un fuego oculto, la voluntad férrea de luchar contra ese destino impuesto. Entonces no hay margen para dudas, dijo ella, levantando ligeramente el mentón. Si la apuesta hoy significaba respeto y reconocimiento, mañana tendrá que ser una batalla por la verdad. Los ojos de Omar buscaron los de Leila, hallando en ese abrazo silencioso de miradas la promesa irrompible de enfrentar juntos la tormenta. Las velas parpadeaban, lanzando sombras que danzaban al ritmo de sus latidos acelerados. Y justo cuando creían estar listos para desvelar el enigma final, una voz profunda resonó desde la entrada del salón. Un guardia, con una expresión solemne, anunció: «Jeque Omar, hay noticias que podría destruir no solo la apuesta, sino todo el imperio que ha construido». Una vez más, sus miradas se encontraron, conscientes de que el juego apenas había comenzado, y que el verdadero desafío sería superar la sombra que se aproximaba. En ese instante, en lo alto de una torre oculta, una figura encapuchada observaba el palacio a la luz de la luna, sus labios curvados en una sonrisa que guardaba el veneno de la próxima traición.
un secreto capaz de arrebatarles todo, hasta el último suspiro de esperanza. Las sombras que danzaban en las paredes del gran salón de Al-Zarra parecían susurrar secretos antiguos, pero ninguno tan potente como el que Omar y Leila enfrentaban en ese instante. La noticia del guardia flotaba en el aire como un peso imposible de ignorar, llenando el espacio con una tensión que retumbaba en cada latido de sus corazones. Omar sintió cómo el firme control que siempre había tenido sobre su vida comenzaba a resquebrajarse, y ese resquicio se llenaba de una mezcla desconocida: miedo, incertidumbre y una determinación férrea. Su mirada, antes implacable, ahora buscaba en los ojos de Leila algo más que desafío. Buscaba alianza, esperanza, un fuego compartido para enfrentar aquello que amenazaba con devorar todo lo que ambos habían construido. Leila, cuyos pasos habían recorrido los pasillos del palacio con la dignidad y el coraje de quien sabe que cada movimiento puede ser decisivo, se mantuvo firme. El susurro de la advertencia de Nadia aún retumbaba en su mente, una llamada urgente a la vigilancia. Sabía que aquella traición no solo hablaría de lealtades rotas, sino de vidas que podrían desmoronarse en un instante. ¿Quién puede hacer esto?, preguntó, la voz low-toned, pero cargada de emoción contenida. ¿Quién se atreve a jugar con fuego tan cerca del trono? Omar apretó los puños sobre la madera labrada de la mesa, sus uñas marcando pequeñas hendiduras. La nobleza era solo una capa superficial. Debajo, un ejército invisible de conspiradores podía estar ya tejiendo sus planes, con silencios más afilados que dadas. Los enemigos no siempre vienen de afuera, Leila, respondió con voz grave. Algunos llevan máscaras con rostros familiares. Y aquí, en Al-Zarra, la traición sabe disfrazarse de sonrisa y promesas vacías. Una corriente de aire acarició el salón, trayendo el tenue aroma a jazmín y oud. Ese contraste entre belleza y peligro era el sello de su mundo, un recordatorio cruel de que todo lo que brillaba no siempre era lo que parecía. De repente, la puerta entreabierta se volvió a agitar y Nadia apareció, suspendida como un espectro entre la luz y la oscuridad. Sus ojos reflejaban la urgencia de quien había descubierto una verdad que no podía ser ignorada. «Hay un nombre, jeque», dijo con voz baja, casi un suspiro que pesaba como un presagio. «Un nombre que pocos saben, pero que ya ha movido piezas en la corte. Alguien cerca de ustedes, alguien que no solo quiere destruir tu imperio, sino la fidelidad que ambos están intentando construir». Las palabras de Nadia fueron como el eco de una tormenta lejana, anunciando un vendaval inminente. Leila sintió que un frío intenso le recorría la espalda, pero también se encendía en su pecho una llama que negaba rendirse ante la oscuridad. «No podemos permitir que nos dividan», sentenció ella, con el brillo resuelto que la había convertido en un faro, en medio de la opulencia sofocante. «Si quieren guerra entre nosotros, encontrarán algo que no esperaban: dos obreros incansables defendiendo lo que es justo». Omar la observaba, un reflejo de su propia lucha en la valentía de esa mujer que se había convertido en mucho más que una sirvienta. Sin permiso, una sonrisa fugaz curvó sus labios, dulcificando el peso de su corona invisible. «Entonces que comience la verdadera prueba», susurró, acercándose lentamente, acortando la distancia que solo ellos sabían que amenazaba con separarlos. «No solo jugamos por orgullo, Leila, jugamos por todo lo que valemos, por lo que queremos salvar». La tensión entre ellos creció, densa, casi palpable, una cuerda tensa a punto de romperse en cualquier instante.
El silencio que seguía estaba lleno de significados no dichos, miradas que hablaban de incertidumbre y deseo, de un futuro que no se había escrito, pero que se sentía cada vez más cercano. De repente, el eco metálico de unos pasos firmes atravesó los corredores. La figura de un mensajero apareció en la entrada, con un pergamino deslizado entre los dedos, portador de un destino aún sin revelar. Omar lo desató con lentitud casi ritual. Desdobló el papel y leyó con atención creciente. Los ojos de Omar se abrieron con sorpresa. La hipnosis contenida en aquel mensaje era un golpe seco contra su confianza. Había planes no solo para derrocar su autoridad, sino para destapar secretos enterrados hacía años, aquellos capaces de destruir tanto su reinado como la vida que había empezado a construir con Leila. Esto, dijo en voz baja, sin apartar la mirada del pergamino, esto es más que un mapa de traiciones, es una cuenta regresiva. Leila se adelantó un paso, el rostro impasible salvo por el incendio que comenzaba a quemar en sus ojos. La adrenalina la impulsaba, bloqueando cualquier atisbo de duda. «El desierto es vasto, jeque», murmuró, «pero no le teme a las tormentas. Nosotros tampoco deberíamos». En ese instante, la sala pareció respirar con ellos, cargada de promesas y peligros, donde cada pestañeo podía ser el preludio de una batalla, y cada silencio la señal de un nuevo comienzo. Mientras las estrellas titilaban en el cielo oscuro, una figura observaba desde el balcón más alto, envuelta en sombras y con una sonrisa que helaba la sangre, un secreto oculto en sus manos, listo para estallar y cambiarlo todo. Y en ese instante, entre el lujo imponente y las arenas eternas del desierto, la verdadera batalla apenas comenzaba, con vidas, amores y futuros, pendiendo de un hilo tan delgado como el cristal y tan peligroso como la traición que acechaba en la penumbra. Las llamas de las velas lanzaban sombras largas y temblorosas sobre las paredes recubiertas de brocados carmesíes, mientras el silencio reinaba absoluto en el gran salón del Palacio Alzara. Omar al-Farid permanecía inmóvil frente al pergamino desplegado con los enigmas finales. La tensión que se acumulaba entre él y Leila podía cortarse como el filo de un puñal. La apuesta que comenzó como un juego había tomado un cariz peligroso, una danza sutil en la que la vulnerabilidad se escondía tras una máscara de poder y orgullo. Leila, con su postura erguida y la mirada desafiante, sentía cómo cada fibra de su ser se estremecía. No era solo la amenaza latente de la traición que se cernía sobre el emirato, era la incertidumbre que el propio jeque despertaba. En ella, un hombre que conocía las arenas del desierto mejor que nadie, pero cuyo interior parecía tan insondable como las dunas al anochecer. «No puedo negar», musitó Omar, sin apartar la vista de los símbolos escritos, «que tú has superado todas mis expectativas. La forma en que navegas entre mis trampas es desconcertante». Su voz, grave y cargada de emoción contenida, era un contraste con la imagen del hombre indomable que el palacio reflejaba. Para Leila, esas palabras significaban más que un simple reconocimiento. Eran un eco de respeto, una grieta en la armadura del jeque que nadie había visto antes. Ella respondió sin vacilar, consciente de que cada palabra era un desafío y una promesa. «Mi ingenio y mi espíritu son lo único que nadie puede arrebatarme, jeque, ni siquiera la sombra de la traición o el peso de un imperio». Un ligero movimiento recorrió el cuerpo de Omar, como si aquella afirmación hubiera derribado muros invisibles. Sus dedos rozaron por un instante el pergamino, pero no siguió leyendo. La atmósfera se cargó de una electricidad que parecía envolverlos en un vínculo incipiente que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. De repente,
Un suave golpe resonó contra la puerta. Las miradas se dirigieron al umbral mientras Nadia aparecía, el rostro pintado de urgencia y preocupación. Sus pasos eran sigilosos, pero lo suficiente para quebrar la tensión que reinaba en el salón. «El enemigo se mueve desde dentro», advirtió en un susurro firme. «Ya no solo es una amenaza al reino, sino un peligro que puede destrozar todo lo que ustedes construyen. Los conspiradores están más cerca de lo que imaginan». El silencio que siguió fue profundo, como si el propio palacio contuviera el aliento. Leila sintió su corazón latir con fuerza, no de miedo, sino con la certeza de que la batalla que les esperaba no sería solo por la apuesta, sino por la supervivencia de sus vidas y su amor. Omar ajustó su túnica y en un gesto inesperado miró a Leila con una mezcla de respeto y una ansiedad contenida que le daba un toque de humanidad. «Entonces no queda más opción que enfrentarlos juntos». Su voz era firme, pero su mirada escondía una fragilidad casi inconfesable. No solo pelea un jeque contra su enemigo, sino dos almas atadas por un destino incierto. El vínculo invisible que los unía comenzó a tomar fuerza. En el silencio cargado, cada suspiro y cada paso parecían tejer un futuro incierto, pero esperanzador. Leila dio un paso adelante, el perfume del oud y del jazmín rodeándola como un manto. Su coraje era un faro en medio de la oscuridad que amenazaba con envolverlos. «No temeré al enemigo, ni a las sombras, porque sé que la verdad siempre encuentra su camino. Ni tu poder ni el mío son suficientes sin la confianza que hemos empezado a construir». El jeque ladeó la cabeza ligeramente, admirando la fortaleza de esa mujer, que desafiaba más que su autoridad. Desafiaba la historia misma del palacio. «Mañana comenzará la prueba definitiva», dijo suavemente, «y no solo será de ingenio, sino de lealtad y de inteligencia para desterrarla, pasión que se oculta en las sombras. Estoy dispuesto a todo, Leila. ¿Y tú?» Ella sostuvo su mirada, sin flaquear ni un instante. «Más que dispuesta, jeque. Esta vez no juego solo con mi espíritu, juego con mi vida y con lo que somos capaces de ser juntos». Un murmullo lejano rompió la breve paz. Desde un balcón cercano, una figura encapuchada observaba, una sonrisa perturbadora dibujada en sus labios. En sus manos, un papel doblado que llevaba el peso del secreto capaz de sellar la fortuna de Omar al-Farid y de Leila para siempre. Mientras el viento del desierto colaba su frío entre las rendijas del palacio, la noche se volvió un preludio sombrío de lo que estaba por venir. La apuesta se había transformado en una guerra silenciosa, y el verdadero peligro nunca estuvo en el juego, sino en lo que significaba perderlo todo. Y en ese instante, la figura oculta en las sombras apretó el papel con fuerza, jurando que ni Omar, ni Leila, ni nadie en Al-Zarra escaparían a la tormenta que se avecinaba. Las luces doradas del amanecer apenas comenzaban a filtrarse por las montañas de arena, cuando el palacio Al-Zarra despertaba de su largo sueño. En el corazón del gran salón, Omar al-Farid permanecía erguido, su semblante endurecido bajo la opulencia que por siglos había simbolizado su linaje. Sus ojos, sin embargo, reflejaban el tumulto que sacudía su alma, una mezcla inquietante de orgullo, temor y una emoción que se negaba a nombrar. Frente a él, Leila se mantenía firme, su figura, envuelta en un sencillo pero elegante vestido que contrastaba con las decoraciones lujosas del lugar. Pero era su mirada la que ostentaba un brillo indomable, un fuego que ni el peso del pergamino con los enigmas podría extinguir.
Frente a esa mujer, el jeque sentía por primera vez su control tambalear. Cada uno de estos acertijos, comenzó Omar con voz profunda, mientras depositaba el pergamino sobre la mesa de caoba. Es más que un desafío de ingenio. Es un reflejo de lo que ambos hemos forjado en estas últimas semanas. Respeto y quizás algo más peligroso, una presencia que aterra a la corte. Leila inclinó ligeramente la cabeza, asintiendo con una mezcla de desafío y cautela. No busco solo ganar la apuesta, jeque. Quiero que se reconozca mi valor. Más allá. En las ataduras que me impuso la vida, y este mismo palacio. El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas, de promesas y de fantasmas que rondaban en cada esquina del fastuoso salón. Más allá, los rumores de traición aún acechaban, pero entre ellos, por un frágil momento, parecía abrirse un espacio para la verdad y la alianza. Omar dio un paso hacia ella, el crepitar de las antorchas acercando la distancia, sin que ninguno de los dos se atreviera a ceder. Sus dedos rozaron el filo del pergamino, inciertos, como si ese contacto pudiera cambiarlo todo. Finalmente habló, su voz un susurro áspero. Leila, si logras superar esta prueba, no solo ganarás mi respeto, te prometo que el puesto que ocuparás aquí será el que mereces. No una sirvienta, sino una igual, una compañera de poder y destino. Una leve sonrisa curvó los labios de Leila, una mezcla de triunfo y vulnerabilidad. Acepto, afirmó, pero que quede claro, no quiero solo tu posición o tu poder. Quiero ser amada y reconocida por quien realmente soy. Esa declaración resonó en la sala con un claro impacto. Y antes que pudieran continuar, la puerta se abrió en un golpe seco. Nadie apareció, sus ojos reflejando una urgencia que alteró la serenidad apenas alcanzada. Jeque Leila, susurró, mientras sus pasos eran casi un eco dentro del silencio. Nuestra lucha no termina aquí. Las sombras de la traición crecen y se tejen alrededor de todos nosotros. Hay quien desea destruir no solo tu imperio, Omar, sino también la alianza que empieza a brotar entre ustedes dos. Omar frunció el ceño, y sus músculos se tensaron como una cuerda a punto de romperse. Su mano se cerró en un puño sobre la mesa. ¿Quién es el traidor? Nadie bajó la voz, pero la gravedad de sus palabras perforó el aire. Un nombre que pocos conocen, alguien cercano, escondido tras la máscara de lealtad y servidumbre. Alguien que se alimenta del odio silencioso y la ambición infinita. Las palabras resonaron como un presagio ominoso, y Leila sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda, mezclado con un impulso feroz de no ceder ante aquellos que querían destruirla. Miró a Omar y vio reflejada en sus ojos la guerra interna que luchaba contra su orgullo y sus temores más profundos. Entonces, dijo ella con voz firme y segura, la apuesta ha cambiado de forma irrevocable. No jugamos solo por reconocimiento, sino por la supervivencia de lo que somos y de aquello que podemos llegar a construir. El jeque asintió lentamente, el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros, pero también una determinación nueva que se había encendido gracias a esa mujer que contra todo pronóstico lo había desarmado con su valentía y su espíritu. En ese momento, el silencio fue roto por un leve sonido, pasos pesados que se acercaban resonando en los corredores. Una figura vestida con ropas oscuras apareció en el umbral. El mensajero real, con un pergamino sellado y una expresión grave que no dejaba lugar a dudas. Omar desató el sello con manos firmes,
pero temblorosas por la tensión del momento. Leyó, en silencio mientras su rostro pasaba de la concentración a la alarma, suplicando en su interior que aquello no significara el fin del delicado equilibrio que había empezado a forjar con Leila. «Es un ultimátum», murmuró, levantando la vista, oscura como la noche más profunda. «El enemigo se ha revelado y prepara su ataque. No solo nuestro honor, sino todo lo que hemos construido está en juego». Los ojos de Leila se clavaron en él, determinados como las dunas milenarias que defendían el oasis en medio del desierto. Entonces el verdadero desafío ha comenzado, y esta vez no hay espacio para el miedo ni para el retroceso. Un viento helado atravesó el salón, como un suspiro del desierto que anunciaba tormenta. Fuera, la luna llena brillaba, implacable y eterna, mientras una sombra oculta apretaba entre sus manos un secreto capaz de aniquilar sueños y coronas con el mismo estremecimiento. Y en ese instante, el destino selló su promesa silenciosa. Uno de ellos iba a perderlo todo. El sol despuntaba sobre las interminables dunas del desierto, bañando el palacio Al-Zarra con una luz dorada que parecía purificar cada rincón del antiguo edificio. En el gran salón, donde durante semanas se había tejido un duelo tan intenso como inesperado, Omar Al-Farid y Leila se encontraban frente a frente, ya no como adversarios, sino como almas marcadas por una batalla que los había transformado para siempre. El pergamino con los enigmas finales reposaba entre ellos, pero aquella mañana sus símbolos parecían perder su poder frente a la verdad mucho más grande que flotaba en el aire. La última prueba había concluido la noche anterior, y aunque las respuestas habían probado la astucia de Leila, era el vínculo que ahora compartían el verdadero tesoro. Omar bajó la mirada hacia sus manos, ligeramente temblorosas, y luego alzó la vista para encontrarse con la determinación que brillaba en los ojos de Leila. No había miedo, ni sumisión, solo una fuerza tan poderosa como las tormentas del desierto que se extendían más allá de los muros dorados. «Has ganado algo más que esta apuesta, Leila», susurró con voz ronca y plena de emoción contenida. «Has ganado mi respeto, mi confianza y algo que no esperaba entregar, mi corazón». Ella sonrió, esa sonrisa que una vez fue un desafío, ahora se convertía en promesa. Aquella mujer humilde había conquistado no solo la mente del jeque, sino la fortaleza de su espíritu. Su voz tembló ligeramente, revelando la emoción que trataba de contener. «Y tú has dejado caer tu muro, Omar. Ya no eres solo el soberano inquebrantable del palacio. Eres el hombre capaz de amar y dejarse amar». El eco de esas palabras iluminó la estancia entera, disipando sombras y temores ancestrales. En el corredor, pasos apresurados anunciaron la llegada de Nadia, cuyos ojos reflejaban la mezcla de ansiedad y alivio. «He confirmado que la traición ha sido detenida», anunció con voz firme. «La figura escondida, alguien que quiso destruir y dividir, ha sido desenmascarada y alejada del Emirato». Un suspiro colectivo atravesó el espacio. Por primera vez en días, la tensión cedió lugar a la esperanza. Omar y Leila compartieron una mirada que hablaba de victorias no solo externas, sino internas. La alianza impensada se erigía ahora como el pilar más fuerte del reino. Al caer la tarde, el palacio Al-Zarra se vistió con colores aún más intensos que el desierto al atardecer. Omar, con una vestimenta menos rígida que la habitual, pero todavía majestuosa, tomó de la mano a Leila. Sus dedos entrelazados irradiaban la unión que habían forjado a través de cada palabra, cada prueba, cada secreto compartido. La corte, reunida en el gran salón, observaba en silencio reverente el momento único.
El jeque billonario había cumplido su promesa. Frente a todos, declaró con voz clara y profunda: «Hoy no solo celebramos el fin de una apuesta, sino el nacimiento de una nueva era para Al-Zarra. Porque el poder verdadero no reside solo en el oro o en las conquistas, sino en reconocer el valor, la dignidad y el amor que une a quienes construyen juntos un destino». Leila, erguida y radiante, recibió el aplauso silencioso de quienes una vez la habían subestimado. Había dejado de ser la sirvienta invisible para convertirse en igual y en compañera. En aquel momento, la dignidad que siempre la había definido resplandecía más fuerte que nunca. El firmamento se encendía con 1000 estrellas cuando Omar y Leila salieron al balcón principal. El aire tibio del desierto acariciando sus rostros, y debajo los jardines de jazmines y rosas se mecían con calma, presagio de paz y prosperidad venideras. «Que comenzó como una apuesta», dijo Omar, sosteniendo la mirada dulce y firme. «De Leila terminó siendo la revelación de una promesa. Nada volverá a ser igual, porque aprendí que el verdadero poder es amar y ser amado sin reservas». Leila apoyó su cabeza en el hombro de Omar, sintiendo que el peso de años de luchas y silencios por fin se disipaba. «Y yo aprendí que el orgullo puede ser un muro, pero también puede convertirse en la puerta hacia un amor sincero y eterno». Las luces del palacio reflejaban el brillo genuino de dos almas que habían vencido no solo las sombras externas, sino aquellas que llevaban dentro. En el vasto desierto, el viento susurraba historias antiguas, pero también cantaba un nuevo comienzo, el del jeque billonario y la mujer que le enseñó el valor de la humildad, el respeto y la entrega total. Y mientras la noche abrazaba a Al-Zarra con su manto estrellado, la promesa de ellos se extendía más allá del lujo y el poder, destinada a perdurar como una leyenda de amor, redención y fortaleza. Por fin el vacío que Omar sentía fue colmado, no por el oro ni por la arrogancia, sino por la sinceridad de un vínculo capaz de transformar imperios y corazones. Así, en el corazón de aquel emirato, el final de la apuesta marcó el comienzo de una vida compartida, tejida con amor, respeto y la certeza invencible de que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. El sol se levantaba nuevamente, y con él, la historia que Omar y Leila escribirían juntos emanaba fuerza, luz y esperanza, como un oasis eterno en medio del desierto infinito.